Queridos hermanos, tenemos un tiempo para poder estar estudiando la palabra de Dios. Es aquello que nos nutre, que nos fortalece y que nos anima. Y sabe, lo que vamos a compartir en el día de hoy es muy especial, porque vamos a hablar acerca de algunos personajes que son muy particulares en la Escritura, y son particulares de muchas maneras, pero creo que la manera más importante en la que son particulares es que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de aquí saben cómo se llama su tatarabuelo? Tatarabuela. ¿Ninguno sabe cómo se llama su tatarabuela? Yo tampoco. ¿Sabes por qué? ¿No sabemos? Porque en nuestra cultura esto es algo que no es tan importante. Pero cuando hablamos del pueblo de Israel, esto era de suma importancia. ¿Sabe por qué? Porque de eso iba a depender la tierra que usted iba a recibir en heredad. Ahora, si yo le dijera que usted va a heredar una tierra, pero para heredar esa tierra tiene que saber cuál es su tatarabuelo, ¿usted sabría el nombre del tatarabuelo? Por supuesto que sí, porque eso es algo importante. Y recuérdese que cuando Dios reparte la tierra, la reparte por tribus, y estas tierras eran intransferibles. De hecho, usted las podía arrendar por 50 años, pero luego de esos 50 años esa tierra volvía ¿a quién? A la familia a la que le pertenecía. Por eso para ellos era muy importante saber quién eran sus ascendentes. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, esto era de suma importancia. ¿Sabes por qué? Porque Él venía a reclamar un trono, el trono de su padre David. Y cuando nosotros vamos al libro de Mateo, y quiero que me acompañen allí rápidamente, hoy día vamos a ver muchos textos bíblicos, así que espero que hayan venido con sus dedos ejercitados. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. El Evangelio de Mateo está escrito pensando en el pueblo judío. Y como es un evangelio pensado en el pueblo judío, ellos debían conectar al Señor Jesucristo con dos antepasados que para ellos eran importantísimos. ¿Cuáles serían? Abraham, porque a él se le promete la tierra, y David, porque él es el rey por excelencia en Israel. Y el Señor Jesucristo tenía a estos dos, Abraham y a David, como sus ascendentes. Dice la genealogía de Jesucristo en el capítulo 1 del libro de Mateo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego va a comenzar, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Dice, y Judá engendró de Tamar, y ahí anote, ¿cierto? Ponga una rayita debajo de ese nombre. Engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Boz. Subraye también ahí Rahab. A Boz. Y Boz engendró de Ruth, subraye también ahí Ruth, a Obed, y Obed a Isaí, y así sucesivamente. Y luego vamos a llegar al versículo 15. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, y subraya ahí María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces vemos allí que el Señor Jesucristo está conectado con Abraham, con David, pero en su genealogía Mateo agrega a 5 mujeres. Y esto era algo particular porque los judíos no acostumbraban a incluir mujeres en su genealogía. ¿Por qué? Porque la tierra pasaba al primogénito varón de la familia. Ahora, en el caso de que solo hubiese mujeres, estas debían repartirse también la herencia, no quedaban sin cuidado. Pero la herencia pasaba al primogénito varón de la familia. Por eso los que están anotados allí son varones. Pero en la genealogía del Señor Jesucristo encontramos ¿qué cosa? 5 mujeres. Qué maravilloso es como el Señor Jesucristo le dio un lugar preponderante a las mujeres aún desde su propia genealogía. Nosotros hemos visto a lo largo del estudio del libro de Juan que el Señor tenía un trato deferente, cuidadoso con las mujeres. Que la época en la que Él vivió eran ciudadanos de segunda clase, por decirlo de alguna manera.
pero el Señor reivindica y dignifica, y es uno de sus apóstoles el que dice, ¿cierto, Pedro?, que la mujer es coheredera de la gracia, de las riquezas en el cielo, es igual a nosotros en valor delante de Dios. Nosotros, querido hermano, como iglesia no apoyamos el machismo, ni apoyamos el feminismo. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo nos ha hecho iguales en valor, pero que nos ha dado distintos roles. Dios puso como responsabilidad preeminente al varón en el hogar para ser quien ministre su casa, en el área espiritual, y para que sea también un proveedor. ¿Implica eso que la mujer no tiene una responsabilidad de ministrar, por ejemplo, a sus hijos, a su esposo espiritualmente? Por supuesto que no, pero ¿quién tiene el rol preponderante? ¿Usted, querida hermana, puede trabajar y ganar recursos para su hogar? Por supuesto que sí, pero el rol preponderante de proveer, ¿de quién es? Del varón. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Ahora, vemos acá que el Señor incluye en su genealogía estas 5 mujeres. Y ¿sabes? Vamos a estudiarlas. Y vamos a ver cómo en cada una de estas mujeres lo que se muestra es la gracia de Dios. La gracia perdonadora, la gracia restauradora. ¿Cómo Dios puede tomar a una mujer, como vamos a ver en el día de hoy, Rahab, que tenía un contexto muy difícil? Muy difícil. Vamos a partir con Rahab. Tamar la vamos a dejar para después. Y hoy vamos a partir con esta Rahab, de la cual dice que era esposa de uno llamado Salmón, y que fue madre de otro que es bien conocido, el cual se llamaba Booz. Usted recuerda la historia de Ruth y Booz, ¿cierto? Quizás la estudié alguna vez, la vamos a estudiar en esta serie de estudios respecto a las mujeres de la genealogía del Señor. Pero acá hay una Rahab. ¿De dónde nace esta Rahab? Bueno, la encontramos en el capítulo 2 del libro de Josué. Y vamos a contextualizar lo que estaba sucediendo en ese minuto, cuando sale a la luz este personaje llamado Rahab, antes de ir directamente al texto. Lo que estaba ocurriendo era que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba conquistando la tierra prometida. Ellos habían pasado 400 años en Egipto y Dios los había liberado por mano de Moisés. Moisés había muerto y ahora el sucesor de Moisés, Josué, tenía la labor de entrar en la tierra prometida, conquistarla y habitarla. ¿Por qué Dios le da esta tierra? Bueno, es la tierra que le había prometido a Abraham. Si ustedes van allí a Génesis capítulo 15, verso del 4 al 7, Dios le va a prometer a Abraham esa tierra. Dice allí Génesis 15, 4 al 7, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar esta tierra, y sabes, Dios tiene todo el derecho para hacerlo, porque Él es dueño de la tierra y del universo. Y Dios le da la tierra a quien Él quiere. Y le dice a Abraham, yo te voy a dar esta tierra. Hoy hay habitantes que están aquí, pero yo te voy a dar a ti esta tierra. Esa era la promesa que le había hecho a él y a sus descendientes, quienes serían luego los israelitas. Pero luego del pacto que hace Dios con Abraham, donde se establece esta promesa, dice el verso 13 de este mismo capítulo, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y cuando la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y aquí vemos algo particular. El Señor le dice a Abraham, yo te voy a dar esta tierra a tus descendientes, pero primero van a pasar 4 generaciones, van a pasar 400 años en los cuales ellos van a ser esclavos en Egipto. Y si usted conoce la historia bíblica, va a leer en el libro de Génesis que José es vendido a Egipto por sus hermanos.
y luego llega una hambre a la tierra, y él, por la providencia de Dios, está allí gobernando y se trae a Jacob y a sus hijos y sus descendientes, y están allí, y al principio es un tiempo maravilloso donde Dios provee, pero luego que pasa el tiempo, muere José, muere el faraón que los había tomado a ellos como refugiados, y comienzan a esclavizarlos, y están en esa situación terrible por 400 años hasta que Dios los saca de allí. Pero dice, todavía falta un poco. ¿Por qué dice? Porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo que está aquí. Les voy a dar esta tierra, no solamente yo porque lo he decidido, sino porque la conquista de esta tierra va a ser un juicio. ¿Contra qué? Contra la maldad de los habitantes de esa tierra. Y eso se lo va a repetir una y otra vez. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 9, verso del 1 al 5, dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Estas son las últimas palabras de Moisés al pueblo, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Oh pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues la impiedad de estas naciones que Jehová arroja delante de ti, esa es la razón. Mira, dice, yo te voy a dar esta tierra, pero no pienses que lo voy a hacer porque tú eres muy bueno. ¿Se acuerdan cómo fueron rebeldes los israelitas? Siempre, desde el comienzo. Cómo dudaron de Dios, cómo se rebelaron, cómo fueron incrédulos de lo que Dios iba a hacer. Y él le dice, no lo voy a hacer porque ustedes sean buenos, sino porque ellos son muy malos y los voy a juzgar. Ahora, queridos hermanos, esto es importante de entender, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo es posible que Dios, que es un Dios de amor, mate a personas inocentes? Porque cuando ellos tenían que entrar, Dios les ordenó que mataran a hombres, mujeres y a niños, incluso animales, a esta tierra. Él les va a dar leyes en cuanto a la guerra. Y respecto a las otras naciones le va a decir, mira, allí, si quieren hacer la paz contigo, haz la paz con ellos y no mates a nadie. Y aun si se rebelan, le dice, mata en la guerra a los hombres, pero deja a las mujeres y a los niños y acógelos dentro de tu pueblo. Pero en el caso de estas naciones específicas, de los cananeos, de los cuales pertenecía Rahab, dice a estos, mátalos a todos. No dejes a nadie. En el verso 16 dice, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás, dice, completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Pero le dice una advertencia, dice, ¿para qué vas a matarlos? Para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dice, voy a ordenarte que los mates a todos, hombres, mujeres y niños, porque de otra manera tú vas a aprender ¿qué cosas? Sus malas prácticas, que son abominaciones. ¿Usted sabe cuáles eran estas prácticas que los cananeos tenían y por las cuales Dios los está juzgando y va a ocupar a su pueblo Israel para destruirlos? ¿Alguno sabe? ¿No? ¿Ya? ¿Idolatría? Sí, había idolatría. Pero estamos hablando de un pueblo, hermanos, perverso. Si ustedes leen, van conmigo ahí a Deuteronomio 18, 9 al 14 va a decir lo siguiente. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto por Jehová tu Dios. Ellos, dice, practicaban el sacrificio de niños y todo tipo de ocultismo. Sabes, ellos tenían un dios llamado Moloc, al cual adoraban de esa manera. Su primogénito lo presentaban delante de Moloc y lo quemaban vivo. Esta era la práctica de este pueblo. Y sin duda que esto es una práctica detestable, ¿no? Qué terrible es pensar en eso. Que tú y yo vivimos en una cultura donde se acostumbra a quemar vivos a los niños. Y siempre lo digo porque es impactante. Uno dice, estamos tan lejos de eso. Y la verdad que no estamos tan lejos de eso. Eso fue lo que hicieron hace algunos años atrás, aquí en nuestro país. Antares de la Luz y su séquito, ¿cierto? Quemaron a su primogénito vivo. Porque ¿sabes qué, querido hermano? El diablo es el mismo. Ayer y hoy. Y él sigue mintiéndole a la gente de la misma manera. La gente sigue teniendo el mismo corazón pecaminoso y abominable delante de Dios. Nosotros decimos qué terrible que eso pase, ¿cierto? Que quemaran a sus hijos vivos. Pero hay muchos que están de acuerdo en abortar niños, pequeñitos, inocentes en el vientre de una mujer. Y dicen, bueno, porque el cuerpo es mío. Y es verdad que el cuerpo es tuyo. ¿Y el bebé de quién es? El bebé es de Dios. Por eso cuando acá dice que ellos mataban a hombres, mujeres y niños, ¿sabes? Es un acto de misericordia también de Dios. Porque esos infantes, esos niños de pecho, ¿dónde crees tú que iban a ir al momento de morir? A la presencia de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Esos bebés cananitas que iban a morir por mano del pueblo judío, ¿sabes? No iban a ir al mismo lugar que sus padres perversos iban a ir. Porque, ¿sabes? Dios es justo. Y Él extiende su gracia, como extendió su gracia sobre nuestra vida, también para con esos pequeños. El Señor Jesucristo dijo, los que son niños y los que son como estos niños. Pequeñitos que no tenían conciencia del bien y del mal, pero que estaban en medio de una sociedad mala y perversa. ¿Saben? Nuestra sociedad también es así, mala, perversa, porque va proclamando. En Estados Unidos, queridos hermanos, las estadísticas dicen que a este minuto, con la ley del aborto que ellos ya promulgaron en los años 70, han muerto más personas que toda la Segunda Guerra Mundial. Han sido abortados más niños que todas las millones de personas que han sido muertas en la Segunda Guerra Mundial. Y nuestra sociedad piensa que esto es algo bueno, que no es algo malo. Y en nuestro país, donde todavía tenemos una constitución que reserva el derecho a la vida, ¿cierto? La queremos cambiar también. Para que no exista ese artículo que defiende y que en nuestro país es uno de los pocos países en el mundo donde el aborto todavía es ilegal. Donde todavía es ilegal. Y dicen, pero hay miles de mujeres que están sufriendo abortos ilegales y que se mueren. Hermanos, estadísticamente es un número ínfimo. Pero es una bandera de lucha para probar algo que es dañino para la sociedad y que es una abominación delante de Dios. La palabra nos dice en los Salmos que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. ¿Y dónde encontramos, queridos hermanos, la inocencia del ser humano sino en el vientre de una madre? Allí está la inocencia. Pero estos cananeos perversos quemaban a sus hijos en el fuego y practicaban todo tipo de ocultismo. Nuestra sociedad no está tan lejos de eso, basta ver los matinales. En los matinales vemos numerología, vemos astrología, vemos tarot, admiramos, ¿cierto? O la sociedad, más bien dicho, admira a un Pedro Angel y dice, ay, qué simpático, qué bonito, qué consejos da. Es un brujo, ocultista, es una abominación delante de Dios. Porque todo lo que él va a decir, ¿sabes qué? No proviene de Dios, sino del diablo. Porque a quien consulta no es a otra persona que al diablo mismo y a los demonios que le siguen a él. Estos cananeos practicaban todo tipo de adivinación, agorero, dice, todo tipo de hechicería. Alguien dice, no, pero es magia blanca. Hermanos,
Eso es hechicería. No, es que voy a ver a los brujos o a los monjes de allá de Linares, no sé cómo se llaman. ¿Alguien sabe? Famosos monjes de Linares que curan a la distancia. Brujería. Brujería, querido hermano. Eso no agrada a Dios. Y es por esa razón que Dios estaba juzgando a ese pueblo. Y es por esa razón que Dios también va a traer juicio sobre esta tierra. Y nosotros debemos alejarnos de todo ese tipo de práctica porque nosotros somos el pueblo de Dios. Hermano, usted no debe ni darse el tiempo de ver en el diario el tarot, ni prestar atención cuando lo dan por la televisión. Cámbielo, sáquelo, porque eso no es para ti ni para mí. El único que sabe el futuro es Dios. Todo lo demás es una mentira, es un engaño de Satanás. Y si tú pones atención a esas cosas, te vas a dar cuenta que es un engaño. Pero sabes, también tiene algo peligroso. Satanás puede actuar para hacer que esas cosas se cumplan en tu vida. Él no sabe el futuro, pero él puede actuar para que esas cosas se cumplan en tu vida, para engañarte. Si tú ves el cable, tienes cable, vas a ver todos los programas de Medium que hay en el día de hoy. Contáctate con los muertos. Habla con tu papá que ya se murió, con tu mamá que ya se murió. La gente tiene una obsesión por las personas que murieron. Y la Biblia dice, no hay contactos entre vivos y muertos. El que está muerto está en otro lugar. No hay contacto. Ahora, Satanás es astuto y se puede hacer pasar por un familiar muerto. Y Satanás sabe muchas cosas porque hoy él nos está escuchando. Tiene sus secuaces a nuestro alrededor. Él sabe nuestras conversaciones. ¿Usted cree que no? Él sabe nuestras conversaciones. No es omnipresente como Dios ni omnisciente como Dios. Pero Él tiene secuaces en todo lugar. Y Él va a escuchar conversaciones, va a saber datos de personas, de familiares tuyos. Y si tú vas donde un medium, el medium no se va a contactar con tu familiar. Va a haber un demonio que va a estar allí suministrando la información. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a creer? ¿Te vas a enganchar con eso? Hay mucha gente que cae en eso. ¿Y sabe qué? Satanás nunca da algo gratis. Él siempre, él dice que él no da cosas, ¿cierto? No hace un favor sin elástico. Él siempre se cobra y cobra muy caro. Muy caro. Porque hay personas que se están yendo a la eternidad, al infierno, creyendo en este tipo de cosas. Y es por este tipo de cosas que Dios estaba mandando destruir a la nación de Rahab, a la nación de Canaán, a la ciudad de Jericó. Pero no solamente esto, hermanos. Este era un pueblo que practicaba todo tipo de perversión sexual. Si tú lees el capítulo 18 de Levítico, no lo vamos a leer ahora porque es extenso y duro de leer. Nuevamente, hermanos, es extenso y duro de leer por las prácticas que ellos tenían. Incestos, zoofilia y todo tipo de cosas que son inimaginables. Y Dios le dice a su pueblo allí en Levítico 18:24, en ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. No solamente que practicaban el sacrificio de niños, no solamente que practicaban todo tipo de ocultismo, sino que también ellos practicaban todo tipo de perversión sexual. Y nuestra sociedad no está lejos de eso tampoco, queridos hermanos. Tristemente, cada día vemos esto más y más. Hace tiempo leíamos unos artículos de una polémica por una serie, una película que sale en Netflix, donde aparecen niñas de 11 años haciendo todo tipo de bailes de connotación sexual. Y la película lo que busca reflejar es que debemos dejarle a nuestras niñas libertad para que ellas se expresen como quieran. Y no les recomiendo ver la película. Hay en YouTube algunos pastores que hacen comentarios respecto a esta película. Y es terrible. Conversaba con una hermana y decía, hermana, ¿qué hacías tú a los 11 años? Hermana Lorena, hermana Verónica, jugaban con las muñecas, ¿no? Era su entretención. Esas niñas aparecen haciendo striptease a los 11 años. Y no queremos que la pedofilia se tome, ¿cierto?, nuestra sociedad. Pero aprobamos que nuestras hijas tengan Instagram y tengan Facebook y se saquen fotografías en bikini a los 7, a los 8, a los 10 años. ¿Por qué?
¿Por qué los niños de prekinder se besan como algo normal? Prekinder, estamos hablando de niños de 4 o 5 años. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en una sociedad completa y totalmente sexualizada. Y estamos hablando de Netflix, hermanos. Una multinacional poderosa económicamente, con un poder increíble y que aprueba y promueve este tipo de prácticas. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué intereses son los que mueven a este tipo de conductas? Bueno, queridos hermanos, uno de los negocios más rentables que existe en el mundo es la pornografía. Y la pornografía infantil mueve millones y millones de dólares por año. Y no es extraño entonces que estos intereses económicos se vean expresados a través de una plataforma pública para incentivar a que otros sigan cayendo en este tipo de perversiones. Queridos hermanos, con todo lo que viene en la ideología de género, viene juntamente con eso no solamente la reivindicación de los derechos homosexuales. Hoy también los pedófilos en Europa están pidiendo que se les reconozca a ellos también en su identidad. Y dicen, los niños también son libres de elegir qué sexualidad quieren vivir y si la quieren vivir conmigo que tengo 35 y 40 años. Y hay gente que está diciendo, sí, es verdad. Si es consentido, si este niño de 5 años quiere estar con esta persona de 40 años, si es consentido, entonces está bien. ¿Usted, hermano, le parece algo lógico eso? Hermano, eso es perverso. Y esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Y esta sociedad merece toda la ira y todo el juicio de Dios. Merece ser destruida. Nuestra perversa sociedad. Esta sociedad que queremos arreglar. Esta sociedad que queremos reformar mediante decretos, estatutos y constituciones. No, querido hermano, lo único que puede transformar el corazón del hombre es el Evangelio de Jesucristo. Nada más. Lo único que puede transformar al hombre es entender su condición de pecado, degradada en la que está, y pedirle al Salvador Jesucristo que le salve, le perdone y le limpie. Y entonces tenemos la historia de Rahab. Ahora sí, llegué a Rahab. Esto solo fue una introducción. La historia de Rahab, allí en Josué capítulo 2. El pueblo de Dios debía conquistar la tierra y destruirlos porque eran perversos, eran malos. El juicio de Dios sobre esta tierra por medio de su nación. Y dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim a 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Mira, querido hermano, de una sociedad perversa y mala, ¿quién Dios va a salvar? A una prostituta. Mira la gracia del Señor Jesucristo, que en su propia genealogía pone a una mujer que en un minuto de su vida había sido una prostituta. ¿No es hermoso nuestro Señor Jesús? ¿No es amoroso? ¿No tiene su corazón abierto para cualquier persona de cualquier condición? Pero como vamos a ver, hubo algo que esta mujer tenía, que cada hombre y cada mujer debe tener para poder tener la salvación en Cristo Jesús. Estos hombres entraron allí. Algunos estudiosos dicen que ramera no solamente era quien era prostituta, sino quien recibía a hombres en su casa para poder alojarlos, ¿sí? Entonces algunos dicen, no, en realidad no era una prostituta, sino que en realidad ella era una persona que tenía alojamiento en su casa. Lo más probable, queridos hermanos, es que fuera ambas cosas. Que ella recibiera hombres en su casa extranjeros, les diera un lugar donde dormir y también ejerciera la prostitución. Y para los 2 espías, este era un buen lugar donde llegar. Como vemos también, ella va a vivir en el muro de la ciudad. En ese lugar habían ciudades fortificadas, amuralladas, y tan gruesas eran las murallas que incluso habían casas en medio de la muralla. Se dice que Jericó, su muro era tan ancho que podía pasar un carro tirado por caballos encima de las murallas. Estamos hablando de murallas, hermano, para proteger la ciudad. Pero fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar.
Y el verso 3 nos dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y en cuanto se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella, dice, había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Entonces ella va, ahí en el verso 8, dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, y aquí es importante, mira lo que les dice ella a estos espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sehón y a Og, los cuales habéis destruidos. Y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y luego ella les va a rogar y les va a decir: por favor, ya que sabemos todo esto, tenga misericordia de mí y de mis parientes, de la casa de mi padre. Y van a hacer un compromiso con ella y le van a decir: sí, mira, nosotros te prometemos que cuando vengamos sobre la ciudad de Jericó, tú y tu familia van a ser salvados de la destrucción. Y me parece muy interesante, queridos hermanos, porque ella le va a decir: nosotros sabemos, ellos sabían que el pueblo de Dios estaba viniendo a la tierra por mandato de Dios. Dice: nosotros sabemos que fue Dios el que les sacó a ustedes de Egipto. Ahora, ¿cuánto tiempo había pasado antes? ¿Sabes cuánto tiempo había pasado eso? Que Dios había abierto el mar allí en Egipto. 40 años. Dios tuvo misericordia de los amorreos 400 años. Luego tuvo misericordia de estos cananeos 40 años, porque ellos sabían a dónde iban a ir los israelitas, pero ellos fueron rebeldes y no se fueron de esa tierra, no hicieron la paz. Ellos se rebelaron y sabían, dicen: nosotros sabemos que vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No eran personas ignorantes. Como esta sociedad en la cual nosotros vivimos, queridos hermanos, no es ignorante de que hay un Dios. Lo dice allí en Romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 10, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios, dice, se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Dice, la humanidad sabe, el mundo sabe que hay un Dios, pero no lo quiere reconocer. Hoy yo hablo con muchos jóvenes y me dicen: mira, yo sé que hay un Dios, pero no me interesa. Nuestra sociedad ni siquiera hoy niega la existencia de Dios.
sino que afirma la existencia de Dios, pero no le importa. Qué tremendo, ¿no? Saben que hay un Dios, pero no le quieren poner nombre. Hay un Dios, sí, el universo, que nos une. No, no es así. El Dios es el Dios de la palabra, que creó todas las cosas y que envió a su Hijo unigénito y que ha prometido volver. Y es a ese Dios al cual nosotros estamos esperando, ¿cierto? Y como veíamos el domingo pasado, Él viene pronto y viene para hacer juicio. Pero nosotros no somos hijos de ira, sino que hemos alcanzado salvación, como esta Rahab alcanzó salvación, queridos. Porque esta mujer protegió a estos espías que venían de parte de Josué, y ellos se comprometieron con ella. Y sabes, si tú saltas allí al verso 21 de este capítulo 2 de Jueces, de Josué, dice que ella respondió: sea así como me habéis dicho. Ellos se comprometieron con ella que le iban a salvar. Y luego se despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ellos le dijeron: mira, pongamos una señal para que cuando vengamos a destruir esta ciudad sepamos cuál es tu casa, y todos los que estén en tu casa sean salvados juntamente contigo de la destrucción. ¿Cuál va a ser la señal? Pon en tu ventana un cordón, una cuerda de color grana. ¿Cuál es el color grana? Rojo. ¿No te parece significativo eso? ¿Te acuerdas cuando fue la Pascua? Ellos debían poner en sus linteles de las puertas, ¿pintar con qué? Con sangre. ¿De qué color era eso? Y sobre tu vida, ¿cuál es la marca de salvación? La sangre del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo es un cuadro de salvación? El juicio era inminente sobre la ciudad. Y ellos le dicen: pero pone un cordón rojo. Y Dios hoy le está diciendo a esta sociedad: el juicio es inminente en contra de ustedes porque son perversos y malos. Pero pongan a Cristo en su vida. Pongan la sangre de Jesucristo como una marca sobre su hogar y yo les voy a salvar. ¿Te acuerdas cuando el carcelero de Filipo habla con Pablo allí en la cárcel y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La promesa de que la salvación iba a entrar por medio de la que a toda su familia. Y esa es una promesa que está para ti y para mí en el día de hoy también. ¿Sabes? Cuando vino la destrucción, allí en el capítulo 6, Dios en su poder destruyó las murallas y entraron los israelitas y comenzaron la matanza. Hubo una casa a la cual no entraron. Fue la casa de Rahab. Y ella había traído a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus sobrinos. Y todos se salvaron. Dice ahí Josué 6:25. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas. ¿Sabes? Dios siempre cumple sus promesas. Y Él nos ha prometido librarnos de la ira, de la destrucción. A ti y a todos los que puedas traer a la fe en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos que tener un compromiso, queridos hermanos, de oración constante por los nuestros. No nos cansemos de orar por aquellos que son parte de nuestra familia, por la casa de nuestro Padre. No nos cansemos de compartir el Evangelio. No nos cansemos de decir que es verdad que viene el juicio. Mira, cuando el Señor Jesucristo, ya vamos terminando, vino predicando, dice en Mateo capítulo 4, verso 17, Él vino diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Él está diciendo: arrepiéntanse, porque viene el Padre con sus ejércitos. A eso se refiere cuando dice el reino de Dios está cerca. Queridos hermanos, Dios viene pronto y viene para hacer juicio. Y Él hoy está dando un mensaje: arrepiéntanse, arrepiéntanse. A nuestros vecinos, a nuestra familia, a aquellos que amamos, arrepiéntanse. Vengan a Cristo, pongan la marca de la sangre de Jesucristo en su casa. Y no estoy hablando de un amuleto, queridos hermanos. Estoy hablando de la confesión de fe. De decir: Señor, yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú me perdones, y Él lo va a hacer. ¿Sabes? Rahab fue salvada y habitó entre el pueblo de Israel. Y hubo un varón israelita que aún se casó con ella. A una mujer que había sido prostituta. Dios la restaura. Le dio un esposo. Y ¿sabes? Le dio un hijo. Y ese hijo es vos. Y vos se casa con Ruth, que era una moabita. Y ambos tienen un hijo que se llama Obed.
que es abuelo, ¿sabe de quién? Del rey David. Mira cómo Dios hizo con la vida de una mujer que en su minuto era desechada, lo más bajo de la sociedad. ¿Cuánto Dios puede hacer con tu vida, querido hermano, querida hermana? Si la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, si somos fieles en creer a sus promesas y en proclamar el Evangelio. ¿Sabes? Este es el mensaje de Rahab en el día de hoy. Una mujer cuya vida fue cambiada, transformada. Una mujer cuya vida fue salvada, y no solamente la de ella, sino la de toda su familia. ¿Por qué? Porque hay un Dios de gracia, que en medio del juicio te dice arrepiéntete, que te llama antes de tiempo y fuera de tiempo. Ese es nuestro Dios, al cual tú y yo servimos y al cual debemos seguir creyéndole. Así que, queridos hermanos, vayámonos a nuestra casa con este mensaje de gracia, diciendo gracias, Señor, porque tú un día nos salvaste a nosotros, como le dijo a Israel, no porque fuéramos mejores que otros, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia. Quizás había mujeres más religiosas que Rahab, más pulcras que Rahab, pero esta mujer le creyó a Dios. Ella dijo, yo sé que tú eres el Dios de dioses y el Señor de señores. Vamos a orar. Padre, en este día oramos delante de tu presencia y te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de ver tu gracia manifiesta. Señor, ¿quién hubiera pensado que una prostituta le iba a abrir las puertas a los mensajeros de Dios, a los espías? Pero así tú lo determinaste para mostrar tu gracia, porque tu palabra dice que a lo vil y menospreciado has venido tú. Señor, ¿qué somos acá? 30 hombres y mujeres en el pueblo de las Camelias. Pero Señor, delante de ti somos muchos, porque tú, Padre Celestial, puedes hacer mucho con poco. Señor, te rogamos por nuestra familia. Rahab tuvo la oportunidad de traer a toda su parentela a esa casa de salvación. Oh Señor, que nuestra casa sea una casa de salvación para los que entren. Que nuestros padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos, que nuestros amigos y nuestros vecinos conozcan a Cristo por medio de nosotros y sean librados de la ira que viene sobre este mundo por ser perverso y malo. Señor, te rogamos que nuestras casas, nuestros hogares, sean una puerta de salvación para aquellos que crean. Te lo pedimos todo y te damos gracias por habernos salvado un día y haber puesto tu marca sobre nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Señor, las estrellas creó y su luz limitó.